Hola, ¿qué tal? Soy Tomás González Corro y como cada martes, martes de Agenda TV, me da muchísimo gusto y un enorme placer poderles saludar y en esta ocasión desde la casa, el lugar, el refugio de una gran mujer, una gran persona a quien como amiga le quiero y le respeto muchísimo, Virginia Durán Campoyo, y como periodista, mi admiración y mi obligada lectura cada vez que publica su tan gustada columna Mole de Gente. Virginia, muchísimas gracias por Gracias. darme el espacio de venir a platicar contigo aquí en tu casa. Bienvenido, Tomás, un también querido amigo, y que tu público pueda estar aquí con nosotros en esta, como dices tú, intimidad, Así es. mi espacio, que Tu la espacio. verdad es la primera vez que lo abro a alguien de algún medio. No, y eso, gracias, gracias por la primicia. No, bueno, es que me lo pediste así, vamos ahí, No, ¿eh? y es que además, digo, la verdad es que esta charla ha estado pactada desde hace un buen rato y dice que era yo el muy ocupado, Sí, pero la diva eres tú. parecías candidato en campaña. Sí, ¿verdad? Sí, me decías muchas cosas y nunca me las cumplías. Híjole, no, qué horror eso de ser político, qué feo, ¿no? Sí, sí, Qué sí, feo. no es así, Oye, Virginia, un ícono del periodismo Ay, veracruzano, hombre, sí, eres muy sí, querido. sin lugar a dudas, la gran pregunta aquí es, ¿y Virginia Durán Campoyo de dónde le sale lo periodista, el periodismo? Vamos, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo se te ocurre venir a Pues parar el mira, periodismo? fíjate que es muy simpático. Yo estudio primero secretaria bilingüe ejecutiva y bueno, y entro a trabajar como tal. Y en una ocasión en Tampico con un tío que yo quise mucho y que era un tipo muy inteligente y era gerente de un programa de radio, me dijo, tú debieras ser periodista. Dije, ay, caray, y como que me metió la idea, ¿no? Ahora, Si hablas mucho, alegas mucho y tú ya. debes ser periodista. Ahí te vi el perfil. Y entonces regreso a México y le digo a mi mami, traigo una ocurrencia, dijo mi mami, ay, ahora cuál. Digo, quiero ser periodista. Y bueno, así es como entro a estudiar a la Universidad Femenina de México, técnico en periodismo. Pero como al primer semestre, una querida amiga, Norma Padilla, me dice, Virgen, están necesitando gente en el Heraldo de México. Y le dije, bueno, pues yo voy ahí, pero como para secretaria, ¿no? Y no, fíjate que las circunstancias se dieron y caí en la redacción con otras muchachas que estaban también queriendo entrar al Heraldo como periodistas. Y bueno, pues me quedé. Y En de la ahí, redacción. O sea, caíste en blandito y con el pie derecho en el Heraldo. en el Heraldo de México. El gran diario de El México. Gran Diario de México, en un momento que además fue una gran escuela donde se formaron muchos grandes periodistas, compañeros míos, que tuve el honor de estar con ellos. Y y bueno, y de ahí inició como una escuela, porque en aquel entonces a las mujeres, como siempre, nos ponían en sociales o en espectáculos. Váyanse a las páginas rosas, Las ¿no? páginas rosas, sí. Y ahí, pero ahí empezamos. Y bueno, la verdad el periodismo me atrapó, pero me atrapó completamente, es apasionante y entonces de ahí empiezo a iniciar un largo camino porque ya tengo 40 años de En ese trayectoria andar. sin este andar y pues sigo en el Heraldo, digo en el Heraldo, después del Heraldo Novedades, El Sol de México, Excelsior, El Universal y bueno, Revista Impacto, varias publicaciones. Oye, Virginia, es que nos estás hablando de las grandes casas editoriales Así de este es, país. así es. No estás hablando, no estamos hablando del Pasquín, de la esquina, no. Estamos hablando de las grandes casas editoriales que chueco o derecho han marcado la vida periodística de México. Bueno, es definitivo, Tomás, indudablemente las dos principales y a las cuales les tengo más cariño. En las otras fue un aprendizaje, pero ya en Excelsior y en el Universal fue mi formación. ¿Por qué? Porque en el Universal, en 1978, es cuando nace Mole de Gente. Los periodistas que también con mucho cariño los recuerdo, Manuel Mejido y Antonio Andrade, grandes y prestigiosos periodistas veracruzanos, nos invitaron a mí y a Rocío Galván, una compañera, para que hiciéramos la columna Mole de Gente. Entonces, bueno, ahí empezó
la columna, 3/4 de plana. 78 en el 78. En el 78. O sea que estamos cumpliendo 40 años, mole de gente, y entonces ya yo como 43 porque yo inicié en 1975. No, wow. Ya me voy. O sea, te está cayendo los 20. No, ya me cayeron las canas del tiempo, pero no pasa nada. Y entonces, bueno, y en Excelsior aquí tuve un gran maestro, siempre tuve la suerte de haber estado con hombres muy preparados, muy inteligentes, muy cultos. Enrique Lubet Jr., que era el director de revistas de Excelsior. Entonces era un hombre muy cuidadoso, muy severo. Y bueno, yo aprendí el periodismo a base de mucho esfuerzo, muchos trancazos, acosos. Esos me halagan, porque bueno. Está bien. Está Vicky, hay que irnos por el pan, Vicky. Eso hay que irlo capoteando y finalmente, en algunos casos capoteando. Y lo menciono porque está de moda ahora este movimiento de mujeres que yo admiro, que también que lo hablen, porque como una violación hay que decirlo y hay que señalar. Y entonces, pues bueno, esa era la tónica, ¿no? Pero bueno, ya salimos adelante y te digo, hay muchas más publicaciones. También hice radio en ABC Internacional, y estuve en la Secretaría de Educación Pública con Jesús Reyes Heroles. Wow. Sí, hicimos ahí un periódico que se llamaba Comunicación Educativa, y ahí conozco a don Miguel López Azuara, quien también aprecio muchísimo, que ya después el destino nos vuelve a unir ya aquí en Veracruz. Así es. Pero mi trayectoria en la Ciudad de México es mis estudios y el paso por todas estas publicaciones, Revista Mañana, te digo, Revista Impacto. Pues bueno, todo esto en tanto tiempo pues se va. Oye Vicky, pero digo, uno ve en la distancia esas marcas, esas leyendas ya del periodismo mexicano, esas casas editoriales de tanta relevancia, y uno se pregunta, y ahorita decías, bueno, fue mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos golpes, incluyendo uno que otro acoso por ahí, pero ¿cómo era hacer periodismo ahí? Platícanos cómo, o sea, encantador, Tomás. A ver, platícanos esa parte. Era una magia. Para empezar, bueno, no había computadoras, nada de eso. Era máquinas. Los tundeteclas. Las Remington, usábamos papel Revolución. Las redacciones como las de Excelsior, como las de Universal, eran románticas porque veías allí a los grandes periodistas, el humo del tabaco, el tecleo, metías tu hoja, papel Revolución, que se llaman cuartillas, y pum, 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 terminabas la nota, la pasabas a la mesa de redacción, ahí te la destrozaban, te mandaban a que la volvieras a hacer, o la componían y todo, y ya pasaba. Y entonces era un hormigueo, una gran bohemia. Yo tuve la suerte de compartir en mi trayectoria con Raimundo Riva Palacio, con Aurora Verdejo, mi querida comadre, Fidel Samaniego, Miguel Reyes Razo, muchos periodistas hoy de renombre, que en aquel momento pues todos empezábamos, ¿no? Claro, ellos se quedaron allá, yo me vine para Veracruz, pero eso fue ver, supongamos, un güerito Telles, que era el reportero de La Nota Roja en el Universal, y efectivamente como en las películas, con su sombrerito y una plumita, y bueno, es un ambiente, en verdad. O sea, esa imagen no es de película, entonces, no, es imagen de veras. La vivimos, y te digo, y ese ir y venir con la nota y el ruido de los teléfonos y el tabaco y el olor a vino también, porque de repente abajo estaban las cantinas, llegaban. La vida de un periodista es muy agitada, de muchísimo trabajo. Por eso apena los bajos sueldos, ¿no? Miserables sueldos, porque el periodista es una persona que está trabajando todo el día, no hay vacaciones. Bueno, esto me lo enseñaron en la escuela, nos advirtieron. O sea, el periodista no tiene ni sábado, ni domingo, ni días festivos. Ni familiares, ni nada. Y es sin horario, porque tú sabes que una tragedia, un suceso,
se puede generar a las 2, 3 de la mañana y si tienes que ir, pues adelante, ¿no? Oye, Vicky, ¿los bajos salarios son desde entonces? Fíjate nada más, les voy a contar. Yo hice mi tesis, La corrupción dentro del periodismo en México. Para ello entrevisté a varios periodistas de aquel entonces destacados como Manuel Mejido, Severo Mirón y otros. Y entonces concluyeron ellos que una de las causas de la corrupción dentro del periodismo en México eran los bajos salarios. Ya desde entonces. Desde entonces. Entonces era, y como decía también un dirigente de redactores a nivel nacional, dice, no, es que al periodista le dan como al policía una credencial para que vaya a asaltar. Porque la verdad, era de verdad miserable los sueldos. Y no ha cambiado mucho. Del 75 que hice mi tesis, que por cierto mención honorífica, les presumo. Perfecto. Les presumo, y no crean que era yo muy estudiosa, era más bien vivilla. Vivilla, Sí, y apasionada. No, sí. No, mira, yo lo dije una vez en la presentación de mi libro, yo creo que mi mejor amante ha sido el periodismo, porque ni me ha dejado ni lo he dejado. Siempre hemos estado ahí, y te digo, siempre sorprendiéndome era emocionante, no supongamos, por decirte, en espectáculos, ¿no? Ver, pues mi ídolo era Enrique Guzmán. Y de repente, pues estabas en su casa ya como reportera, conviviendo con él y todo, ese tipo de cosas, ¿no? Que O sea, dices, el artista inalcanzable, sí, el artista el de que las está allá en grandes las masas. pantallas y la verdad lo tenías aquí compartiendo contigo y todo. Bueno, y un sinfín de artistas maravillosos que tuve la suerte de estar y después entrevistar, porque yo la verdad mi especialidad es la entrevista de semblanza, que es un género muy olvidado, yo le llamo que es un periodismo artesanal, de descripción, es muy interesante, pero se perdió. Pocos lo usaron, Marta Naya, Miguel Reyes Razo, Fernando Meras, mi compadre, un muchacho muy inteligente, un cronista maravilloso, o sea, varios géneros del periodismo se han perdido desgraciadamente. ¿Qué características debería cumplir el periodista que le guste o quiera hacer entrevistas y quiera hacer ese tipo de periodismo que estás platicando, hacer semblanzas de personajes? ¿Qué necesita un periodista que quiera dedicarse a eso, Pues en esa área? Mira, básicamente, y lo recomiendo sobre todo a los que lo desean y sobre todo a los estudiantes de periodismo. Bueno, me lo transmitieron mis maestros, la verdad, y les hago un reconocimiento. Es leer mucho, esto es cuestión también de cultura, no puede ser improvisado. Claro. Y en el momento que vas a entrevistar a tu personaje, ya ir preparado, de quién se trata, quién es, ¿no? Buscar todo lo que puedas para que en ese momento... Y ya en el pasar del papel, pues bueno, ya entra tu creatividad. Claro. Ya la descripción del lugar donde estabas, la personaje, cómo era. Quiero contar, si me permites, una anécdota muy padre. Estaba yo en el consejo editorial de Milenio El Portal, donde por cierto eran 8 varones y yo era la única mujer. Poniendo orden a estos no, hijos. No, estos canijos. Y presidía Alberto Loret de Mola, que era el director en ese entonces, el periódico Quirino Moreno, también sí. Gran amigo, estaba Iván, el doctor Iván Hernández, o sea, eran 8 personas prestigiadas, cada uno en su especialidad, ¿no? Y me hicieron, yo creo que como que una trampita o una bromita, no sé cómo llamarla. Yo, Vicky, a ver, ¿por qué no te vas a entrevistar a Carlo Antonio, al maestro Carlo Antonio Castro, el antropólogo? Sí. Y pues sí, lo voy a buscar. Entonces voy y me entrevisto con el maestro y un tipazo, un señorón, un personaje inolvidable, indudablemente, el maestro Carlo Antonio Castro.
hombre con gran cultura, la biblioteca privada más interesante que he visto yo, llena de... Era como un pequeño museo. Y él un gran genio, la verdad. Y me dice, escucha el planteamiento y me dice, sí, cómo no, con mucho gusto, usted ya me leyó. Híjole, les digo, ay señor, perdón, disculpe mi ignorancia, pero no. Dice, permítame. Entonces baja con 5 libros, me los da y me dice, cuando los termine, con mucho gusto le voy a dar la entrevista. Y me los tuve que chutar materialmente. Pero fue una de las entrevistas que, por cierto, le dediqué a mi nana, más emotivas que he tenido, y es uno de los personajes, no era veracruzano, sí, pero vivía aquí toda su vida y aportó muchísimo, muchísimo dentro de lo que fue su ramo con su sabiduría. Oye, pues qué interesante. O sea, que si quiere uno hacer entrevista y hacer la crónica por escrito, o sea, hay que empaparse del personaje. Sí, porque mira, no vale la improvisación. Yo creo que todos en sus profesiones deben ser responsables, ¿entiendes? O sea, da mucha tristeza ver cómo hoy, no sé, hay doctores que nada más tienen el título porque lo compraron, ¿no? En Santo Domingo. En Santo Domingo, cosas de esas, o abogados. No, hay un gran abismo, ¿no? De lo que era antes a lo que soy. Y además lo riesgoso que es para la sociedad, ¿no? Entonces tú no puedes permitir que en ninguna profesión exista este tipo de cosas, porque es lo que le da en la torre a este país. O sea, hay que tratar con respeto y seriedad el periodismo. Definitivamente. Creo que García Márquez lo decía así, ¿no? Parecía que dijera que la profesión más hermosa del mundo. Y sí, porque realmente es apasionante, sobre todo también cuando lo tomas en serio, cuando estás convencido de que vivimos en un gran país, con unas culturas maravillosas, que tenemos una gran riqueza, que debiéramos estar agradecidos de haber nacido aquí, y que debemos defender nuestro espacio, pero de verdad con gran fuerza, ¿no? Pues hoy pienso que la ciudadanía tenemos una gran responsabilidad, porque los gobiernos, está visto, hasta ahorita no les interesa. Ellos están en lo suyo, en su negocio, en el poder y en lo que les representa el gobierno. Y nosotros pues estamos de alguna manera desamparados, entonces hay que unirse, hay que trabajar en eso, se puede, sí se puede, y con una gran fuerza ciudadana podemos lograr muchas cosas. Vicky, ¿te parece si vamos a un pequeño corte y regresamos aquí? No se nos vaya, regresamos aquí en Agenda TV. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Confusa. Si lo que buscas es diversión y pasar un buen rato, en Casa San Carlos te estamos esperando. Disfruta de los mejores eventos, música y karaoke solo en Casa San Carlos. Te esperamos en Araucaria 79, Colonia Inme Café, en Jalapa, Veracruz. O reserva al 237-4110. Casa San Carlos, el lugar de los amigos.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Y Vicky, vamos a hablar en este segmento de tu libro Retrato Hablado. Un libro que justamente tiene que ver con esa pasión que tienes por hacer entrevistas, por escribir acerca de los personajes, por dialogar con tus lectores acerca de las personas que has entrevistado. Retrato Hablado, ¿qué tiene para nosotros los lectores? Bueno, mira, sobre todo, qué buena pregunta, Tomás. Sobre todo, una aclaración. Durante mi trayectoria periodística tuve la oportunidad de estar cercana a grandes personajes, tanto escritores como actores de teatro. Nunca entrevisté políticos, no me interesan. Y estos personajes, esas entrevistas que yo realicé, pues siempre me dejaron un sabor muy dulce, pero por ellos, por las personalidades. Claro. Entonces, se estaban aquí, ahí en mi estudio, pues ahí estaban guardadas, ¿no? Pero siempre tenía yo esa inquietud de decir, no, estas personas que tuvimos la oportunidad de hablar aspectos que no fueron comunes, porque algunos desnudaron su alma conmigo, etc. Yo siempre, en estas entrevistas de semblanza, tratas de rescatar al ser del ser. ¿Ok? O sea, al actor de teatro, pero ¿qué hay atrás del actor del teatro? ¿Qué hay atrás del escritor? En fin, ¿no? Entonces, eso permite entrar un poco a la intimidad de ellos, y entonces rescatas a seres maravillosos que no tienen poses, que no están llenos de una soberbia absurda, porque realmente eso no son los verdaderos valores del ser humano, y entonces bondadosos lo transmitieron conmigo. ¿Cómo le hiciste para romper esa barrera del personaje para entrar con el ser humano? Digo, porque es una barrera. Digo, sí, es una barrera. No, pero... O sea, y hay algunos que dicen, hasta aquí contigo porque soy el personaje, y tantán, me dio la media vuelta y siguen sin el personaje. Pero, ¿en qué momento tú dices, digo, acá bien osada la mujer, ¿verdad? ¿En qué momento te atreves a romper con esa frontera, con esa barrera y meterte hasta la cocina? Bueno, te lo voy a ilustrar con anécdotas. En una ocasión, cuando me mandan a entrevistar a Ofelia Guilmain, Enrique Lubet Jr., era un aniversario de la Guerra Civil Española. Entonces, ya ves que llegó una pleyada de gente muy importante de España y todo, y dentro de ellos pues eran varios. Entonces, yo entrevisté a varios, entre ellos a la señora Guilmain, una madrileña con una gran personalidad, o sea, imponía a la señora, ¿no? Entonces voy a su departamento y todo, y le digo cuál es mi intención, y me responde así de entrada, dice, a ver, dice, yo quiero resarcir mis heridas, no abrirlas. ¿Qué quieres que te diga? Que perdí toda mi familia en la guerra civil, y que crucé los Pirineos con un fusil, y que llegué sola a México, etc. Eso es lo que quieres que hablemos. Entonces, ante una respuesta de esa, pues dije, ay, ya me quedé sin entrevista. Sí, ¿no? claro. Pues ya puso su barrera, ¿no? O sea, era doloroso para ella. Claro. Pero se me ocurrió preguntarle, bueno, señora, ¿y ustedes entraron por Veracruz? ¿Cuál fue su impacto al encontrarse con el Estado, ¿no? Dice, no, eso es otra cosa. Veracruz, los veracruzanos, como decía Luis Felipe, son los sevillanos de allá, y el ambiente, y entonces se suelta. O sea, ahí fue el clic. Ahí la engancho. No creas que mucho tiempo, ¿eh? No, claro. Pero lógicamente, desgraciadamente no entró en este libro porque no la tengo perdida. Y ahí se engancha, y entonces ya nos vamos y entonces me habla de todo el problema de la guerra civil y todo, y incluso hay un momento en que le digo, señora, ¿hay dictadores buenos? Y me dice que yo conozca no chula. Esa fue una linda entrevista para revistas de Excelsior,
y bueno, pues bajó, como también Ignacio López Tarso. O sea, bajaron la guardia Sí, tantito. sí, tantito, y sí sacamos una entrevista bien, porque habló lo suficiente y bajó, ¿no? Pero al principio te digo, te ponen igual López Tarso, una personalidad muy difícil, ¿no? Un hombre de mucha personalidad. Te la pantalla, se transmite una personalidad muy recia, ¿no? Además, y en ese momento él era dirigente de la ANDA, pero un hombre de personalidad recia, así es. Y también fue un poco seco, ¿no? Y bueno, pero tratas tú de llegarles por otra parte y bueno, sale el trabajo, pero sí. Y en cambio otros no, otros son más suaves, más bondadosos, ¿no? Y según te vayas tú introduciendo con ellos, van sacando. Esa es el posibilitar que rompan con el personaje y abran un poquito su alma. Es una habilidad que tienes, que tenías o que la fuiste desarrollando. Bueno, yo creo que el trabajo que va uno realizando con el tiempo, pues yo creo que te va habilitando, ¿no? Pues a lo mejor sí ha de ser una virtud que yo tengo, ¿no? Fíjate que me pasó también con la señora Linda de Negri, que fue la esposa de Carlos de Negri, un periodista brillante, un hombre, uno de los más grandes periodistas que ha tenido México y que era muy importante. Estaba casado con la señora de Negri y, bueno, supuestamente lo mató, ella lo mató. ¿Cómo te diré? En un pleito que tienen ellos, en un forcejeo, se le va la bala, ¿no? Y él cae muerto. A ella la meten a la cárcel como 15 años y pues muy difícil, ¿no? Para ella no quería hablar del tema. Yo la fui a buscar precisamente en el 85, acababa de pasar el terremoto. Sí. Y entonces yo fui con otro tema porque ella estaba demandando a La Triste y a Sonia Infante por una película que hicieron basada en un libro que ella hizo, Maté yo a Carlos de Negri, donde ella relata lo que pasaba. Carlos de Negri era un gran periodista, era un gran hombre, pero cuando tomaba enloquecía. Entonces le pegaba, la exhibía. Y bueno, creo que sí, cosas fuertes. Como una relación tormentosa. Tormentosa, y como que así la desnudaba delante de los amigos, de los políticos, porque pues él tenía picaporte con el presidente, para acabar pronto, ¿no? Su padre había sido embajador, etc. Bueno, entonces la cuestión es que la voy a ver por eso, y de ahí aprovecho, pregunto cómo van los avances con con la denuncia y todo, pero entra inevitablemente pues el tema de la muerte. Mató usted a Carlos de Negri. Sí, claro. Entonces ella también se suelta y me empieza a hablar y bueno, ahí está, en momentos muy emotivo para ella el recordarlo. Realmente por lo que vi, sí, lo amaba y fue muy doloroso todo lo que pasó y con todo lo que terminó ella. O sea, finalmente era una relación muy tóxica. Pues ¿no? era una relación tóxica y era una mujer muy bella, muy joven, y bueno, pues acabó en una verdadera tragedia. Entonces, el poder hacer que ella me abriera su corazón en ese aspecto, o la señora, la viuda de Vasconcelos, Esperanza Cruz, viuda de Vasconcelos, pues que me hace el favor de hablarme del gran José Vasconcelos. Oh. Y me dice que tenía sus pestañas rizaditas y que le gustaba comer lentejas y que le gustaba bailar con la banda de no sé qué. Y entonces estás hablando de un ideólogo, claro, de un hombre que puede haber sido presidente de la República, etc. Y todo lo que aportó, ¿no? O sea, que culturalmente fue todo un pilar. Pues todo un señor, entonces, pero por el otro lado te están nombrando al hombre como... Ella me cuenta cómo él se enamora de ella era una casi adolescente, y etc. y todo el proceso hasta que logra que... Y me habla de mercado, y me habla de todo eso que hubo en su momento, el escándalo, y que si la que se
asesina, Sí, claro. digo, se suicida, perdón, por él y ella lo desmiente. Entonces, bueno, esto es lo que te digo, realmente enriquece mucho al entrevistador, poder lograr tocar esas cuerdas, que hablen, que te lo platiquen, y que bueno, y por eso te repito, la intención del registro, que tengo que decirlo, este libro que se llama Retrato Hablado, que contiene... Retrato Hablado, hay una novela de Luis Espota. Esto, pues también es un retrato hablado, por eso dice con personajes inolvidables. Y en la portada pues tenemos a Renato Leduga, a Ofelia Medina, a Carmen Montejo, a Carlos Monsiváis, López Tarso y Juan de la Cabada. Bueno, esa fue una experiencia hermosísima con Juan de la Cabada, un gran escritor, tremendo escritor, cubano, pero que se sentía más mexicano que todo. Entonces, y como ellos otros más, y por eso te repito la necesidad de buscar quién me apoyara para la publicación de la idea. ¿Cómo llegamos a Retrato Hablado? Exactamente. Toqué algunas puertas, no muchas, 2 de la universidad, imagínate. Que yo había trabajado en la universidad. Pero en fin. Y O sea, la Universidad Veracruzana. Veracruzana, sí, la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, indudablemente tengo que reconocer que el maestro Zúñiga Martínez, Guillermo Zúñiga Martínez, pues era un hombre también culto, inteligente, sensible, y me lo encontré un día en la calle, lo saludé y le dije, señor, ¿podría platicar con usted? Ya cuando era rector de la UPAP, y desayunamos. Que es su creación, finalmente. Y entonces desayunamos, y no tuve que enseñarle papeles ni nada más se lo comenté así, señor, esta es la situación, esta es la trayectoria periodística, esta es la intención, y sin más me dijo, vaya usted y entrevístese con quien me tuve que entrevistar, y de ahí salió este libro que mucho aprecio y que lo tengo de verdad en uno de mis grandes afectos, porque aquí está condensado un poco de... Y falta la segunda parte, que esperemos hacerla, porque... ¿Ya estamos tocando puertas? No, hombre, no, todavía no. No, pues hay que empezar a tocar. A ver, algún patrocinador por ahí para el libro de Retrato Hablado 2. Retrato Hablado 2, porque quedaron entrevistas, porque además vienen aquí, hay entrevistas como de grandes jalapeños, como Silvia Sigüenza, bueno, el maestro Carlos Antonio Castro, claro. El que fue director del ballet veracruzano, maravilloso maestro, se me va el nombre, en fin, pero quedaron otros fuera. Entonces ahí está el material, y nada más hay que volver a ver cómo sacamos el segundo libro. Pues hay que buscar patrocinadores, ¿eh? Por lo pronto, si les interesa, si están interesados en el tema, pues ahí está la UPAP, que tiene los libros, y ahí pueden adquirirlos. ¿Se compra ahí en la UPAP? Creo que sí, no estoy muy segura, pero creo que sí se compra, bueno, creo que lo regalen. Sí, no, quién sabe, nunca sabe, ¿no? Por lo menos hay que ir a la UPAP y preguntar por el libro Retrato Hablado. Pero les quiero decir que que ya lo llevaron estuvo en la UFLA de Guadalajara. Ajá. Sí, estuvo, no presentándose, pero ahí estuvo, porque la verdad, la imprenta, lo que es la sección editorial de la UPAP en aquel momento estuvo muy activa, con Armando Ortiz, Uriel Rosas, que era jefe de prensa o encargado de prensa. Entonces ellos estuvieron muy activos en eso en las ferias del libro, moviendo su producción. Se imprimieron varios libros. Hoy no tengo conocimiento de que haya otra producción, pero bueno, pues ahí ellos hicieron cosas interesantes, y de ahí creo que la pueden. Bueno, y si no, le hacemos un llamado de atención a la UPAP, pues para que siga moviendo toda su producción bibliográfica, incluyendo Retrato Hablado. Exactamente. Que si ya están ahí, pues hay que moverlos, ¿no? Porque además quiero decirles que nos dieron un reconocimiento, le dieron un reconocimiento a la UPAP nueva,
por el libro El solitario del palacio de René Avilés Favila y Retrato hablado de tu amiga. Perfecto. Eso fue también muy... Claro. Muy Reconocimiento, uno, a la calidad del libro. Sí, a la calidad del libro, al contenido del libro, lógicamente. Bueno, René Avilés Favila yo tuve... Y también te voy a contar una anécdota con René Avilés Favila, porque una vez yo le dije a Enrique Lubet Jr., en una entrevista, me felicitó, me dijo, doña Virginia, me decían doña Virginia, muy buena entrevista. Y le digo, muchas gracias, señor. Ay, y aprovechando que le gustó, ¿no sería posible que me aumentara un poquito lo de mi colaboración? Y entonces don Enrique, que te digo que era un tipazo con unos bigotes así como tipo Dalí, y amarillos de que fumaba como loco, dice, usted debería de pagar por trabajar junto a René Avilés Favila, Margarita Michelena y no sé qué, porque todos ellos que eran grandes, pues salía mi nombre cuando me daban portada por la entrevista, pero ahí salían los nombres de los colaboradores, que eran unos de verdad, así que respetos. Entonces le dije, no, pues sí, tiene razón, señor, yo ya casi le decía, yo ya le regreso su dinero por la... Gracias. No, pero para que veas lo que es el periodismo. Y entonces, un día en una reunión del Club de Periodistas de aquí, llegó Avilés Favila y le comenté, ¿qué cree que me dijo Lubet Jr. esto? Me dice, ¡qué miserable! Pues su expresión dice, ¡qué miserable! Digo, bueno, pero registro la anécdota porque además se tratan de dos personalidades, bueno, René Avilés Favila como escritor y como periodista, pues también muy brillante, y don Enrique Lubet Jr., ese sí, para que veas, un periodista de altos vuelos, maestro mío. Vicky, ¿te parece si nos vamos a un pequeño Con corte? mucho gusto, ya. Y regresamos aquí. No se nos despegue, seguimos platicando con Virginia Durán Campoyo aquí en Agenda TV. Volvemos. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @Sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES.
Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet. Sociedad 3.0 Radio. La radio en conexión con el mundo en conexión con la radio. Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a partir del 6 de febrero a través de nuestras diferentes plataformas www.sociedad3.0.com y www.universidadibes.edu.mx o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV en esta interesantísima charla, diálogo con mi queridísima amiga Virginia Durán Campoyo, periodista de gran calado aquí en Veracruz. Gracias. Oye, Virginia, Gracias, mi amor. con tu formación periodística en la academia y en las redacciones de los grandes periódicos de México, ¿cómo ves, cómo observas, cómo evalúas el periodismo actual? Cuando lees una nota hoy de medios ya impresos, electrónicos, o escuchas radio o ves televisión, ¿qué te dice? ¿Qué te dice ese chip periodista? ¿Qué te dice? ¿Van bien, van mal, están de la patada? ¿Qué te dice? Bueno, es también muy buena pregunta, Tomás. Y espero poderla responder bien. Mira, lógicamente, las noticias siempre van a ser noticias, ¿no? Claro. Entonces, una nota periodística, pues siempre va a ser una nota periodística, sea en un impreso, sea en lo digital, ¿no? Yo creo que se está cumpliendo con la función de siempre que tiene un medio de comunicación, cualquiera que sea, que es difundir la noticia. Yo le doy un gran respeto y valor a las redes sociales. Lamentablemente en nuestro país no se ha perdido el gusto por la lectura. Si es que si alguna vez lo hubo. Yo creo que sí. Pero hoy los jóvenes están inmersos en otro rollo, ¿no? Entonces, yo creo que los medios digitales, tanto noticiosos como los portales y las redes sociales, pues están cumpliendo una función que es maravillosa, porque ahora sí que es muy difícil que los gobiernos que utilizan los medios oficiales para difundir sus mentiras, una propaganda muy cara que le cuesta al erario público, que es repudiable, y esa información que sale de las áreas de comunicación social de los gobiernos, que se manejan en opacidad, que dices tú, pero ya cuenta de qué. Y millones y millones. ¡Miles! O sea, aquí el caso muy representativo de la señora Gina Domínguez Colio, que fue directora de comunicación social del gobierno del estado de Veracruz, del pillo de Javier Duarte, y que le achacan una fortuna de 1,000 millones de pesos. Dices, bueno, ¿pero cómo? ¿Cómo que de dónde? ¿Cómo de dónde? Entonces, imagínate todo el dinero que recibe. Bueno, es un área son áreas que reciben muchísimo dinero de presupuesto, porque se supone que son las que mueven la imagen del gobierno.
Pero bueno, ahí se hacen unas tranzas tremendas. Entonces, desgraciadamente, la mayoría de la prensa nacional está vendida. Así. O sea, así. O sea, tú que conoces Sí, la prensa porque- nacional de los 70s, ahorita tú dices, Ahorita, sí, ¿por qué? Porque simple y sencillamente, o sea, los periódicos, las publicaciones, los medios masivos subsisten por la publicidad, no por su tiraje o su, o sea, no por el o su lector, audio. no por la audiencia. No por la audiencia, ni en el caso de los escritos por el tiraje. No, señores, es publicidad. Y la publicidad más grande es la que otorga el gobierno. Y empresas privadas importantes. Es otro rollo. La comercialización de los medios. Pero básicamente, hoy las redes sociales han tomado así como que esa responsabilidad de mostrar la realidad de lo que está pasando. Esos memes que son las caricaturas de los caricaturistas, bueno, sin restarles el valor a los caricaturistas de las publicaciones, pero que tienen ese ingenio, Claro. esa burla hacia el gobierno, maravillosa, porque, digo, claro, hablando con equilibrio, ¿no? Tratando de que también ver que hay cosas que no están bien, o que se abusa de ellas, y entonces es contrario, ¿no? Pero en general yo creo que no, porque en general creo que están funcionando. Te voy a repetir, bueno, ahora si tú pasas y ves un choque o algo, lo plasmas en tu teléfono, lo subes a las redes y se sabe que hubo ahí. Entonces ya no muchas veces a los medios no les interesa un choque. ¿Qué? Pero a lo mejor ese choque es un conocido tuyo, un familiar, qué sé yo. Y le estoy hablando de nimiedades, a lo grande, ¿no? A las críticas fuertes hacia los funcionarios ineptos, corruptos, omisos, que tanto daño nos hacen. Entonces, pues yo veo bien, te digo, la noticia pues era siempre noticia, los sucesos siempre van a ser sucesos. Ahora los tratamientos son diferentes. La cuestión esta de que las personas ya no leen, entonces los textos debieran ser más cortos, porque ya es difícil que te avientes tú muchos, muy largos los textos, ¿no? Oye, en los impresos, pues el espacio era El limitado, espacio, sí. las páginas limitadas, la tinta, todo lo demás, entonces Todo está había limitado. que hacer textos muy... Pues yo creo que ya hoy más cortos, ¿no? Para que la gente los lea, porque la gente ya no lee. O sea, muy sintéticos entonces, ¿no? Pues aquí estás viendo la crisis tremenda de las principales publicaciones de la capital, y bueno, yo creo que del Estado, porque el dictamen ya le pegó a Z, le ha pegado hasta el Diario de Jalapa, en un momento dado, un referente, y ahora no tiene la misma circulación de antes. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues pasó que ellos se acostumbraron a las grandes canonjías de los gobiernos, con todo respeto lo digo, y pues bueno, eran convenios millonarios. O sea, es increíble saber que un pasquín como el Centinela le daban 8 millones mensuales. ¿Por qué? No entendía yo. Digo, si era un periódico hecho que bajaban notas de internet y nada más tenía un columnista, que por cierto tiene nombre de animal, y que no aportaba realmente nada al debate. Y de un animal carroñero, ¿verdad? El sopilote. Entonces, dices tú, qué barbaridad. Y aparte está como un proveedor que le deben en el gobierno pasado 80 millones de pesos. Digo, eso no se vale, Tomás, porque ese pasquín no tenía mayor gasto, no habían fotógrafos, no habían reporteros, no había nada, todo lo que en internet, nada más el papel, según mucha calidad, pero dicen que uno de los socios o el dueño era Fidel Herrera. Entonces todas estas, y empresas fantasmas que utilizaron mucho, entonces todo esto que ha ensuciado mucho la labor periodística es una labor que
que hay que respetar la sociedad porque nosotros somos los transmisores, somos la voz, decimos, de los que no la tienen. Nosotros arriesgamos nuestra seguridad en la crítica, en el señalamiento. Entonces, por lo menos que nos permitan trabajar en paz. Oye, ¿convenios con el gobierno sí o convenios con el gobierno no? ¿Cuál es el límite para los gobiernos en términos de convenios con los medios y evitar ese concepto que el chayote, o como dicen en algunas marchas, prensa vendida, cuéntanos bien, y ese tipo de cosas? O sea, ¿hasta dónde sí el convenio, Vicky? ¿Hasta dónde no? ¿Cuál debe ser el límite, la relación gobierno-medios de comunicación? Bueno, debiera ser de respeto, ¿no? Manuel Mejido decía que, Manuel Mejido, un gran periodista veracruzano, decía que era el maridaje perfecto. Es que sí, está difícil desentrañar esto, pero bueno, vamos a tratar. Mira, los convenios son muy válidos, bueno, entonces, un área de comunicación social es creada precisamente para publicitar las acciones de gobierno. Claro. Entonces, ¿a través de qué? Pues de los medios de comunicación. Entonces, impresos, masivos y demás. Entonces, hay un presupuesto para hacer convenios con los periódicos, convenios con los periódicos, con las publicaciones, y bueno, pues tú pones tu precio y ellos te lo tienen que pagar. Eso es muy sano, así debe ser, pero no es vender tu ideología, no es vender... El criterio editorial. El criterio editorial no se vende, no, eso se respeta. Entonces, tú nada más te comprometes con eso a difundir vulgarmente lo que se le llaman los boletines que te llegan y tú los envías, ¿no? Los publicas. Hasta ahí. O sea, es publicidad, finalmente, ¿no? Hasta propaganda se puede decir. Digo, finalmente hay áreas del gobierno que requieren ser difundidas, campañas de vacunación. Exactamente, claro. Lo que sea la obra pública, etc. Claro, exactamente. Cada secretaría tiene que difundir pues lo que están haciendo también, porque si no, ¿cómo, no? Claro. Y además volvemos a los presupuestos millonarios que tienen ellos para ello, entonces debe de aplicarse bien. Nada más que, bueno, viene también el contubernio, vienen las negociaciones corruptas de que ay, te voy a dar o facturar 8 millones de pesos, pero yo me voy a quedar con 6 y te quedas con 2. Y esto es mínimo lo que estoy diciendo. Entonces, claro, esa es la corrupción dentro del periodismo nacional, que yo hablé en 1975 en mi tesis para recibirme como técnico en periodismo. Entonces, eso es lo que ensucia la relación. Si fuese una relación respetuosa, a ver, amigo, haz tu trabajo. Y hoy, tú sabes que México es uno de los principales países de riesgo para el ejercicio periodístico. Y Veracruz también tiene un lugar vergonzoso por lo mismo, sobre todo en la administración de Javier Duarte, que mataron 20 periodistas. Y bueno, es terrible. ¿Llegaste a sentir miedo en el gobierno de Javier Duarte? Fíjate que sí, Mole de Gente siempre ha tenido un sentido crítico. Antes era más jocoso como sus autoras, éramos chavas, le metíamos otro rollo, ¿no? Después ya con el tiempo se convirtió más filoso. Sí. un poco. Pero ¿qué me dijiste? Que si llegaste a sentir miedo en el gobierno de Javier Duarte. Entonces, siempre la tónica fue esa de la columna, yo nunca sentí miedo. La única amenaza que tuve fue una vez que publicaba yo Mole de Gente en la revista Como de los Cantón Cetina, periodistas tabasqueños muy prestigiados, porque eran empresas muy grandes periodísticas, y yo en mi columna dije que Otto Granados Roldán
guardando las debidas distancias, era el Goebbels del salinismo, ¿no? Porque pues, fue muy perverso Otto Granados. Actual secretario de Educación. Actual secretario de Educación, y entonces, en aquel entonces era gobernador de Querétaro, una cosa así, y le habló a mi director, a quien le dijo, le recuerdo que todavía soy un hombre muy cercano al presidente Carlos Salinas de Gortari. Eso me lo transmitió mi director y le dije, pues qué bueno, que sean amigos, pues, son igual de porquerías, no pasa nada, ¿no? Y eso no, claro. no, eso no es algo nuevo, ¿no? Pero con Javier Duarte, la verdad, sí. Sobre todo porque habían mensajeros. Yo, lo he dicho, nunca recibí una amenaza directa, pero sí estoy con cámaras, estoy en lo de la Comisión Estatal de Defensa del Periodista. La CEP. Ellos la pasaban con Namiko Matsumoto, nos pusieron cámaras y pues, tuve que poner enrejado como todos casi la mayoría de habitantes de este estado que estamos tan desprotegidos, y porque sí los mensajes eran bájale porque no los conoces, son muy peligrosos. Entonces, la primera que te la dicen dices, sí es esa, pero ya cuando es continuo dices, como que dudas, ¿no? O sea, sí fue sistemático bájale, son muy peligrosos, tú no sabes, y la fregada. Y bueno, entonces yo llegué con decirte que una vez aquí atrás de la casa de ustedes está la iglesia Pío, y fue la ceremonia de no sé qué celebración, y que avientan un palomazo, pero de veras palomazo, se cimbró y yo dije, pecho tierra, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Soy yo? Será para mí, no creo, ¿verdad? Pero, y las vecinas ya todas salieron afuera, pero no por mí, sino porque vivimos con temor. Claro. Entonces pensamos que era alguna bomba, algunos balazos, qué sé yo. Eso fue, y bueno, realmente, pues sí, tuve miedo, porque dices tú, bueno, pues, ¿a qué horas? Una vez, ya lo comenté, que un periodista de la revista Rolling Stone nos hizo favor de entrevistarnos con el tema, y yo le decía que yo me sentía en Veracruz en ese momento como corresponsal de guerra, porque no sabías por dónde te iba a llegar. O sea, tú andas desprotegido. Y no debes nada. No debes nada, pero te digo, estos señores, desde el sexenio pasado, con sus abusos en todos sentidos, con unos secretarios de seguridad nulos a la fecha, secretarios de seguridad pública de verdad nefastos, que no se entiende, otra área que recibe millonarios presupuestos, y de verdad no saben, no tienen ni idea. O sea, el tipo que está en la cárcel, Arturo Bermúdez, bueno, hay cada anécdota de su despotismo, su soberbia, su corrupción, bueno, terrible. Y acuérdate cómo andan 6 camionetas con resguardándolo, 30 guarros. Cuando iba la mujer de Arturo Bermúdez, llevaba también caravana, iba al teatro del estado, y atrás iba la caravana, y con el arma esta así, espérate, ¿qué les pasa, no? Entonces eso es una vergüenza, porque ellos destinan muchos elementos de seguridad que debieran estar realmente combatiendo a la delincuencia. Ya no el narcotráfico, eso es una mentira, no, ellos no pueden luchar contra el narcotráfico porque no están equipados como están equipados ellos. Entonces, eso es un timo. La delincuencia de casa, común, ¿no? La común, la que se mete a tu casa y te roba computadoras, televisión y todo, te quitan tu carro, te bajan las llantas de tu carro. ¿Cómo es posible que no puedan controlar eso? Oye,
Es una delincuencia casera. Hay estados donde me reportan que ya, como Jaltipan, al sur, que ya son familias de delincuentes y se protegen entre ellos porque... Ya la industria de la empresa es el robo. El pueblo, todo. ¿Por qué? Porque los que no son de las familias, pues son conocidos de los delincuentes, entonces si ellos se meten en algo, pues se los friegan. Entonces todos están dedicados al avijeo, al secuestro. Entonces, esto es un desorden, porque no hay gobierno. Oye, Vicky, ¿por qué desde tu óptica al poderoso, al político, al gobernante, le da tanto pavor las letras, las palabras, la verdad? Pues porque son ignorantes y porque no saben leer, diría Nuño, ¿no? Sí. Pues es eso, porque los estás exhibiendo. O sea, las gentes en el poder tienen sus cortes de lambiscones que los siguen por todas partes y les queman incienso, ¿no? Que los hacen sentir que son únicos. Son muy hábiles estos que yo le llamo trepadores sociales, porque los hacen creer lo que no son. Hay una anécdota de un secretario de un presidente que le dijo, ¿qué hora es la que usted ordena, señor presidente? O sea, eso es terrible, porque esos están actuando nada más para favorecerse ellos, de muchas maneras, ¿no? Entonces, lógico, cuando tú lees, tú que eres el Dios en ese momento, que todos te alaban, que todos tenemos este gran problema en nuestro país de los tlatoanis y esas cosas, ¿no? Entonces, y de repente, pues alguien les dice, ¿verdad? No, tú eres un tal tonto, por cual. tú eres un tonto y no tienes ni idea. Uf, no, es que les pegas en el ego, ¿no? Fíjate que recuerdo también, gracias porque me has permitido ser anecdótica, y a mí me encantan mucho las anécdotas. Claro. Porque es que eso lo enriquece, sin lugar a dudas, la charla. Yo escuché a mis grandes maestros y mis queridos tíos, siempre me gustaba escucharles sus aventuras, aprendes mucho. Pero venía a cuento de lo que estábamos hablando. De por qué le tienen miedo a las palabras, a las letras y a la verdad. Perdone, es que de repente se distrae uno. Yo le escribí un artículo a Javier Duarte, le recomendé que leyera este libro maravilloso del nuevo traje del emperador, que es un cuento maravilloso, creo que de Andersen. Y ahí es algo muy sabio, ¿no? Porque te acuerdas que era un rey que le hicieron creer unos farsantes que le iban a crear un nuevo traje, pero que iba a ser con todas las alhajas más preciosas, ¿no? Todas las piedras más preciosas, ¿no? Que por supuesto les daban, ¿no? Para que confeccionaran pero que había una peculiaridad que era invisible a los ojos de los tontos. Fíjate el mensaje tan hermoso. A la vista de los tontos era invisible. Nada más podían verlos aquellos que estaban, o sea, como el emperador. Entonces, pues se viene una cosa muy chistosa porque el emperador, pues dice, ¿y cómo va? ¿Cómo lo ve? Entonces, por temor a decir, pues no veo nada, dice, no, maravilloso. Y así le preguntaban a los ministros y todo. No, sí, ¿no? La cuestión es de que supuestamente ya terminaron de elaborarlo y reúnen al pueblo para que salga el emperador con su nuevo traje, seguro. Y sale, pues todo el mundo lo veía encuerado, ¿no? Porque íbamos con la corona. Y cuando pasa cerca de una señora que tenía a su niño en los brazos, él dice, el emperador pues va desnudo. Este cuento, que por cierto lo recomiendo mucho, es maravilloso. Claro. ¿No? Entonces, esto es lo que les pasa a ellos, ¿no?
muchas veces son objetos de estos tramposos, de estos vividores, de estas sanguijuelas. Los salameros del los poder. salameros del poder que se les arremolinan y todo, y estos los hacen grandes cuando no son nada, cuando son funcionarios públicos. Olvidan que nosotros somos los mandantes, porque nosotros somos los que pagamos sus gastos y les pagamos a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está ese miedo o esa, sí, eso, ¿no? Pues la denuncia, pues ¿a qué ladrón le gusta que le digan ladrón? Claro. Y Si además a se lo exhiban, ¿no? Exacto, y además ladrones que les preguntan. Tú nada más escucha a todos los que andan por ahí con culpas de corrupción. Entonces, ¿usted robó? No, yo nunca robé. Ahí está Rosario Robles, ¿no? Pues, por favor, Rosario Robles. El mismísimo Duarte, sus últimas entrevistas. Exactamente, ¿no? Y todos ellos que dicen, no, yo no robé, pero a ver cómo. Digo, qué desvergüenza, aparte de, sinceramente, falta de hombría, ¿no? O de integridad, como sé, porque también hay mujeres como Rosario Robles, que ha sido tremenda, todos, que no vamos a saber la historia de Rosario Robles, con el argentino el empresario, ¿no? Entonces digo, es una burla. Entonces, yo creo que por eso ellos se sienten así con la prensa crítica, claro, prensa crítica. El 90% de la prensa nacional es oficialista. ¿Por qué? Porque vive de la publicidad del gobierno, que es el mayor publicista. Claro, están los editorialistas, están los analistas. Esa es otra reflexión. Y deben de existir también en una estructura periodística. Ahora, pero lo que sale o no sale, eso lo determina el dueño de la empresa. O en su caso, la gente que él tiene para eso. Un jefe de redacción, un jefe de asesores, etc., que ven, ¿no? Pues esta crítica, no, pues esta no va. Si hasta la misma Televisa le pasó con Tercer Grado, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que ya se pusieron muy picosos y les llamaron la atención y desapareció el programa? Tuvieron ¿no? que bajarlo, ¿no? Totalmente. Hay una dicho esa de a todos sí, pégales a todos, menos al uno. O sea, le hace al presidente de la República, sí. el gobernador o el alcalde, ¿no? Y de ahí para abajo a los que quieras, ¿no? Así es, así yo tuve esa recomendación alguna vez. Pégale a quien quieras, menos a fulano, sutano y perengano. Ya cuando son más de 3 estudios, pues entonces ya no, pues entonces ya no me necesitas. Voy así, voy amarrado, ¿no? Sí, no, y bueno, y lo haces porque en un momento dado, bueno, dices, bueno, si quieres, ¿no? Y si no quieres, sí, yo he rechazado algunas propuestas así, porque mira, Tomás, en un periodista vale más la credibilidad y el prestigio de tu trabajo que el enriquecimiento o el poder momentáneo que te da el poder momentáneo que te da el poder. Porque el poder siempre se acaba. No en nuestra clase política, porque son muy hábiles. Entonces tú ves a un Emilio Gamboa, que bueno, tiene toda la vida ahí, y maneja hábilmente y se sabe incrustar con cada presidente. Y ahorita Emilio Gamboa dice... Tiene 30 años. 40, más, 50 años ahí en el Senado y todo, y son de verdad, o sea, de verdad admirables estos políticos mexicanos. En la manera como ellos se meten y se adhieren y tienen que estar en el presupuesto, porque si no, vivir fuera de él sería vivir en el error, como bien lo dijo uno de sus priistas. Y luego ya ni siquiera es un asunto de dinero. Digo, han robado tanto. Es poder. Es el poder. Es el poder. Es el poder. Pregunté a don Renato Leduc, gran periodista y escritor, sobre la corrupción, y me decía, mire, ahí está Fidel Velázquez, me lo puso de ejemplo. ¿Usted cree que Fidel, con el dinero que tiene necesidad de estar todavía
ahí, ya ves que al último ya parecía una momia y hablaba... O sea que lo sacaban del sarcófago nada más por las ruedas de prensa, ¿no? Sí, no, hombre, ya para entenderlo tenías que echarte 2, 3 whiskies porque hablas... Para estar ahí en su nivel. No, pues sabes de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, era el poder. Y si a él no le interesa ya más dinero, el poder. El poder es adictivo, Tomás. Y por eso tantos trastornos para nosotros, porque estas personas, si tú dirías, bueno, hay que poner que esté preparada, pero no están preparados para tener el poder. Es definitivo. Yo creo que tiene que haber mucha disciplina, mucha congruencia. Más bien candados, que les pongan candados hasta acá. Tus límites son estos. O sea, el presidencialismo es lo más nefasto que hemos tenido en este país. Aunque para algunos analistas muy respetados, porque la verdad, yo respeto a aquellos, porque es la libertad de expresión. Yo respeto a todos aquellos que tienen un concepto a desarrollar fundamentado, basado en la historia, que es perfecto. Pero hasta ahí. Los románticos del presidencialismo. Sí, que te dicen, no, es que fue la continuación de la revolución y todo eso. Dices, bueno, a ver, espérense, es que estamos hablando de otros tiempos. No puedes estar pensando así con esa retórica o ver a estos cuates con esos mismos discursos tan planos, el tonito de hace 100 años. Híjole. ¿Qué? Sí, oye, no, sin lugar a dudas podríamos seguir charlando horas y horas y horas del poder. Esperen la segunda parte. Del poder, los políticos, los medios, personajes. Oye, claro, no me gusta entrevistar políticos, pero sí me gusta hablar de ellos. No, claro. No hay político bueno, estoy convencida, salvo sus muy pequeñas excepciones. Y aún así hay que ponerle sus contrapesos para que no se desbalague. Así es. Vicky, comentario final para nuestra audiencia de Agenda TV. Bueno, mira, Tomás, indudablemente te agradezco muchísimo tu atención de haber acompañado en mi casa y en esta conversación que me haces revivir momentos muy importantes de mi vida. Dirigirme especialmente también a los estudiantes de periodismo, que esta profesión en verdad es muy bella, pero es de mucho trabajo, de mucha entrega, y hay que prepararse mucho para ello. Y sobre todo pensar bien, reflexionar bien, si realmente es remunerable, porque hay una situación, o sea, no sé, hay muchas cosas que hacer por el gremio periodístico. Eso es también un mensaje a las autoridades correspondientes. No es una comisión estatal que defienda tus derechos. No, va más allá de eso. Es dignificar el gremio, porque el gremio necesita a los verdaderos periodistas que viven de esto, necesitan salud, necesitan recursos para tener una habitación, salud, etc. Y entonces hay que mejorar los sueldos y hay que coadyuvar con las autoridades correspondientes para que se les proporcione ese tipo de cosas que les favorezcan, como te repito, lo que es casa, habitación y por lo menos salud también. Pues Virginia, como siempre un gusto enorme platicar contigo, dialogar contigo, y en esta ocasión a través de la cámara, a través del micrófono, aquí para Agenda TV. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu hogar, de tu cubil, de tu refugio aquí en Jalapa. Un placer. Y un saludo a Carlos Luna, el maestro Carlos Luna, a nuestro amigo Jaime Ríos. Muchas gracias por su hospitalidad en Sociedad 3.0. Bien, pues ahí, el saludo ahí está para nuestros buenos amigos Carlos Luna Escudero y Jaime Ríos. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda TV. Soy Tomás González Corro y después de esta deliciosa charla con Virginia Durán Campoyo, saludos. Gracias.